hace feliz. Me susurraste siempre juntos, no te marches, no puedes vivir sin mí. No puedes vivir sin mí. No te toco, no te veo, pero no te tengo miedo. Si me insistes, hoy te llevo, pero sigo con mis sueños. Los monstruos en el espejo ya se fueron, ya se fueron. Tú serás mi pasajero, pero sigo con mis sueños. Buenas tardes a todos. Quiero darles la bienvenida a este Congreso Virtual Internacional HPN 2021, que está organizado por la Asociación de Pacientes con HPN con el título Múltiples especialistas, todos juntos para el HPN y otras enfermedades hematológicas raras. Este congreso se desarrolla en 2 días. En el simposium de hoy abordaremos los aspectos fundamentales de la fisiopatología, la clínica, el diagnóstico de la HPN, así como el abordaje terapéutico, un tema de absoluta actualidad en el momento actual, merced al gran número de nuevas dianas terapéuticas, tanto frente a la activación del complemento terminal como a la activación del complemento proximal. Me gustaría agradecer a Jordi Cruz y a la Asociación de Pacientes su generosidad al invitarme una vez más a moderar este simposium. Simposium que va a aglutinar tanto a médicos hematólogos y pacientes de nuestro país, como también a médicos y pacientes de América Latina. Creo que ya sin más preámbulos vamos a dar paso al primer ponente. El primer ponente es el doctor Fernando Fernández Fuertes. Es hematólogo del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil de Las Palmas de Gran Canaria y nos va a hablar del diagnóstico y evaluación clínica de la HPN. Cuando quieras, Fernando. Quiero recordar, antes de que comience Fernando, que pueden ustedes hacer preguntas en una pestaña que tienen al lado derecho de la pantalla. Y les ruego, por favor, que a ver si es posible que las hagan pues, al finalizar cada intervención, de tal manera que no estén todas agrupadas al final de las exposiciones. Fernando, cuando quieras. Muchas gracias a todos los asistentes y a la organización y sobre todo también muchas gracias al equipo técnico, a Maranta, Jordi, Ruller. La verdad es que en año y medio nunca había asistido a algo tan profesional vía online. A los hematólogos nos gusta teóricamente la HPN, es una enfermedad muy bonita en la teoría. No creo que sea lo mismo para quien la sufre. ¿Qué es la HPN? Bueno, pues es una enfermedad de la sangre, clonal, adquirida, debida a una mutación de un gen que es el PIG-A, que es una proteína que une a la membrana de las células diversos tipos de proteínas que tienen funciones diferentes y que su mayor clínica se debe a una hiperactivación del complemento por falta de proteínas en la membrana de esas células que las moderan. Con lo cual, no es una chapa, como podrían ser así, es algo teóricamente bonito, pero complicado, como veremos a la hora de diagnosticar, de sufrir y de tratar. ¿Por qué es complicado? Desde luego porque es muy escasa. Es muy poco frecuente, es una enfermedad ultrahuérfana, es muy poco frecuente en los pacientes y todo lo no frecuente normalmente no lo tienes en la cabeza. La mediana de edad es, al ser adquirida, al no ser congénita, no se hereda ni se contagia, es una edad mediana de la vida, una edad productiva. Es totalmente crónico, disminuye muchísimo la calidad de vida del paciente y va asociado
no solamente a las alteraciones de hemólisis y de trombosis, como veremos posteriormente, sino que siempre tienen algo de insuficiencia medular. Volvemos otra vez, clonal, hematopoyética, adquirida, fija y activación de complemento. Conceptos que tenemos que tener en claros. Bien. La definición clásica de toda la vida se basa en eso. Era una hemólisis crónica que se decía que era paroxística porque cursaba con brotes y que era nocturna porque se daba más por la noche. Eso no es del todo así, pero se ha quedado en el nombre genérico de la enfermedad. Varios niveles a la hora del diagnóstico. Realmente lo que falta es el gen que codifica la proteína de unión a la membrana de ciertas proteínas. Pero eso no es lo que produce la clínica. Lo que produce la clínica es la ausencia de esas proteínas ligadas que activan o hacen que el complemento hiperactivado destruya esas células. No todas las mutaciones producen enfermedad, se necesita un tamaño o se necesita una selección de las células para que produzca enfermedad, con lo cual se puede hablar de clon HPN cuando existe un grupo de células que tienen esa mutación, pero solamente de enfermedad HPN cuando es lo suficientemente numeroso en la sangre como para producir clínica y clínica importante. Es una línea que va desde la mutación hasta las manifestaciones clínicas. Lógicamente, se necesita no solamente la mutación, se necesita la selección de esas células mutadas. Hay diferentes teorías que puedan tener una resistencia al ataque inmunológico, que puedan tener una falta de respuesta a la inhibición del crecimiento, etcétera, etcétera. En realidad no se sabe, pero no es lo mismo tener esa mutación adquirida que tener la enfermedad. Se necesita que ese clon vaya creciendo y esa parte todavía está en investigación sobre cómo es. Una célula normal, lo vemos en esta imagen, tiene su membrana celular, su anclaje GPI y la proteína, la que sea, bien unida a la membrana. Y esa proteína hace el efecto que sea, hace el efecto normal. Cuando no existe la proteína de anclaje, esa proteína está libre en el citoplasma, puede sintetizarse, pero no está ejerciendo su función. Eso es lo que produce el clon HPN y si es numeroso la enfermedad. La enfermedad fundamentalmente por hiperactivación del complemento que les va destruyendo y la cuestión es que puede activarse en muchas células. Se activa. Si lo vemos en los glóbulos rojos, produce fundamentalmente una hemólisis intravascular. Los glóbulos rojos se destruyen. Va especialmente rápido. Se me ha perdido el control de la velocidad de esto. Si activa los leucocitos y los monocitos, se destruyen y pueden producir tanto trombosis por liberación de citoquinas o infecciones. Y si afecta a las células madre, se produce una disminución de las mismas con un fallo medular y una disminución de la producción de todo. Es una aplasia. Por tanto, tenemos al final 3 vías fundamentales. Los eritrocitos, con 2 proteínas en la membrana carentes, CD59 y CD55, tienen esas siglas, cuya desaparición produce la destrucción dentro de la circulación sanguínea, una hemólisis intravascular. En los granulocitos se producen también una disminución de estas células y la liberación de ciertas sustancias del interior de los granulocitos produce tendencia a la trombosis e incluso infecciones. En las plaquetas puede pasar exactamente lo mismo, son hiperactivas y tienen un estado procoagulante. Los síntomas y los signos del HPN dependen totalmente de eso, fundamentalmente de la hemólisis intravascular. La hemólisis intravascular produce una liberación de hemoglobina libre en la circulación que produce un secuestro del óxido nítrico y eso se produce una vasoconstricción periférica. Esto, junto con las sustancias liberadas por la destrucción de neutrófilos, monocitos, las plaquetas hiperactivas y las trombosis, digamos que produce una serie de disfunción en toda la microcirculación del organismo y afecta a casi todos los órganos produciendo trombosis y disfunción en casi todos los órganos.
tanto en el cerebro, en el pulmón, en el hígado, los riñones, una calidad de vida desde luego disminuida y unos síntomas generales vagos, diversos y muy inespecíficos, que es lo que dificulta muchas veces el diagnóstico. Se puede clasificar en la clásica, que es la hemólisis intravascular, en asociada a otra patología medular. No solamente puede haber una HPN sola, sino que puede asociarse a otras patologías como síndromes mielodisplásicos, o puede ser una subclínica que puede quedarse ahí o puede evolucionar en el tiempo. La tríada clásica es la hemólisis intravascular, la trombosis y la insuficiencia medular. Pero claramente no nos quedamos ahí. La HPN es muchísimo más. Esos son los signos, los más visibles, los más exagerados a la hora de ver, pero todo eso tiene sus consecuencias. Esas microtrombosis pueden producir un fallo renal tanto agudo como crónico. Unas trombosis cerebrales que deterioran el cerebro, una hipertensión pulmonar, una isquemia mesentérica, etcétera, etcétera. Todo eso hace que sea una enfermedad multisistémica muy complicada de diagnosticar a veces porque casi nunca se piensa en ella. Lo más importante del HPN, la trombosis. La trombosis es lo que realmente disminuye la calidad de vida y lo que puede matar. Son muy frecuentes, pero no tienen por qué ser unas macrotrombosis, pero es la causa principal de la mortalidad. Un episodio trombótico inicial aumenta el riesgo de muerte entre 5 y 10 veces. Y las trombosis en la HPN se caracterizan sobre todo por ser en sitios raros y muchas veces subclínicas, que son las que producen el daño en esos órganos, riñón, cerebro, etc. ¿Depende del tamaño de la clona de las células mutadas? Sí. A mayor clona mutada, a mayor de un 50%, mayor tasa de trombosis. Pero incluso hay trombosis con clonas muy pequeñas. Y se debe, entre otras cosas, también al grado de hemólisis, ya que a mayor secuestro del óxido nítrico, mayor grado de trombosis. Es todo un círculo que se va retroalimentando negativamente y que produce tanto la hemólisis, produce generación de trombina, produce liberación de citoquinas y produce el daño global del organismo. El daño es global y se está viendo fundamentalmente en los últimos años. Antes hacíamos caso a la hemólisis y alguna trombosis grande, pero se está viendo que ahora lo que más influye en la calidad de vida son esas microtrombosis. La nefropatía crónica es tremendamente frecuente y hay que estar vigilándola. La hipertensión pulmonar está casi en la mitad de los casos de pacientes con HPN. El embarazo, que ya de por sí es una situación trombogénica, en la HPN se agrava esa trombogenicidad y tiene tanto peligro para la madre como para el feto, y esto claramente lo que altera es la calidad de vida. O sea, una persona no puede vivir bien si está permanentemente hemolizando, puede estar anémica, puede tener trombosis y puede tener la mayoría de los órganos de su cuerpo alterados. Como podemos ver, los síntomas que alteran la calidad de vida son vagos, son muy comunes en la vida y pueden estar presentes en otras patologías. La fatiga, el dolor abdominal, el dolor de cabeza, que se respire mal, que se trague mal, pueden dar en múltiples enfermedades. Por eso es tan difícil muchas veces el diagnóstico. No siempre debutan con una hemólisis intravascular clara o con una trombosis en un sitio raro. Pueden estar años diciendo que tienen cansancio, que tienen dolores abdominales erráticos. Ese es el grave problema del HPN, el retraso en el diagnóstico. Porque los síntomas son variables, son muy inespecíficos. Se retrasa en el diagnóstico. No podemos esperar que un médico de atención primaria, por muy listo que sea y por muy preparado que sea, piense que alguien que tiene dolores abdominales tiene un HPN de buenas a primeras. Es materialmente imposible que lo pueda pensar. Yo no lo pensaría si estuviera en medicina primaria. Y eso es porque es muy escaso, muy vago y muy intercambiado con otras enfermedades. Con lo cual,
creo que lo importante en el diagnóstico del HPN es tener siempre los protocolos de estudio de clon de HPN en diferentes patologías, tenerlo automatizado. Frente a cualquier tipo de anemia intravascular, frente a cualquier tipo de trombosis en sitio raro, o frente a cualquier tipo de otra patología hematológica que pueda tenerlo siempre protocolizado. Y en otros casos, irlos metiendo el estudio en esos protocolos. Es muy difícil, incluso a los hematólogos, incluso a hematólogos con experiencia en HPN, se le puede escapar un diagnóstico por no pensar en ello, simplemente por la poca frecuencia. Desde luego la inteligencia y la memoria la puede tener todo el mundo, pero desde luego esto es cuestión de protocolos. Hay que integrarlos siempre en los protocolos. No hay que fiarse de la cabeza, hay que fiarse de la agenda. A la hora de solicitar un estudio de HPN, las guías españolas internacionales están muy protocolizadas. En anemias hemolíticas con prueba CUNS negativa, en los siguientes casos, cuando son jóvenes, cuando tienen trombosis, hay evidencia de hemólisis o cuando se asocia a otro tipo de citopenia. Citopenia quiere decir otra serie sanguínea disminuida, bien plaquetas, bien granulocitos, o cuando hay hemoglobinuria, o cuando hay otros síntomas inespecíficos y tiene hemólisis. Una hemólisis y dolor abdominal, habría que pensar en HPN, pero eso tiene que estar protocolizado. Uno no lo puede pensar, tiene que tenerlo escrito. O cuando hay citopenias idiopáticas mantenidas que no sabemos cuál es la causa. ¿Y el diagnóstico? Bueno, desde luego la clínica es importante y los primeros estudios siempre son los importantes, el hemograma, un frotis, ver si tiene o no tiene hemólisis, es lo que nos va a ir indicando por el camino en el que tenemos que ir. Pruebas serológicas se utilizaron durante muchos años, están totalmente en desuso. Las pruebas de detección de antígenos por las tarjetas están totalmente en detección de antígenos. ¿Por qué? Porque ahora mismo el gold estándar es la medición de los antígenos que no están unidos a esa proteína de anclaje, que no están libres, que han desaparecido de la superficie celular por citometría de flujo. La biología molecular, que está tan de moda por todo lo que hemos pasado en los últimos años, ¿es eficaz en el HPN? Pues no mucho. Hay demasiadas mutaciones diferentes en el gen PIJ y además la citometría de flujo es lo suficientemente eficaz y rápida como para diagnosticarlos un HPN. Es el gold estándar, es el FLAIR, lo que utilizamos. Es una prueba rápida, sensible, que informa no solamente de la carencia de esas proteínas, sino que informa también en los diferentes tipos de células sanguíneas, tanto hematíes como granulocitos como monocitos, y del tamaño del clon que se tienen. Y por tanto debe analizarse en todos ellos. FLAIR viene de las siglas, ¿no? Fluorescent Aero de aerosis, y es un fluorocromo, la aerolisina, que se une específicamente a esas proteínas y se ve en unos colores que los citometristas, yo no soy citometrista, les encanta ver y entran en brote de histeria colectiva cada vez que ven un clon de HPN y se lo cuentan a todo el servicio. Todos hemos vivido esto, pues nos parece a todos estupendo, pero bueno, esto es así. ¿Qué se recomienda estudiar? Muy fácil. En la HPN, en el diagnóstico, hay que estudiar al menos las dos líneas de eritrocitos y de granulocitos. Tras el diagnóstico, seguimiento cada 6 meses, al menos durante 2 años, y luego si es estable, bueno, pues cada año. Y si hay evidencia de una progresión clínica o una mejoría incluso, debe realizarse un análisis inmediato. En otros pacientes que no tienen hemólisis, como pueden ser anemias aplásicas o anemias refractarias, otras citopenias no explicadas, al diagnóstico y cada año, incluso en ausencia de hemólisis. Están muy claras las recomendaciones de qué debe integrar un buen informe por citometría de flujo. Debe informar si el clon está presente o ausente. Esto parece de perogrullo, pero es súper importante. Si hay clon, debe informarlo, y si no hay clon,
debe informarlo también. Debe informar sobre el tamaño del clon, porque es importante en la evolución y en la clínica, y debe informar tanto el tamaño del clon, también para los glóbulos, no solamente para los eritrocitos, en los neutrófilos y en los monocitos. Debe utilizar una terminología totalmente adecuada para ello, enumerar los marcadores de detección, indicar el nivel, o sea, digamos, los niveles de calidad de ese laboratorio y, si es posible, incluir los histogramas o gráficos. Esto es opcional, pero da una muy buena imagen de lo que hay. O sea, estos son ejemplos de informes que podrían verse en la clínica. Antes eran más, digamos, bidimensionales, ahora son mucho más completos y nos informan tanto del tamaño de la clona, en este caso, de la clona tanto de granulocitos como de los hematíes, los informan bastante bien. Y esta parte, en la clínica, tenemos una guía clínica de HPN que ya tiene 6 años, pero todavía sigue bastante vigente, en la que nos lo indica cómo hacerlo. El primer paso, granulocitos, neutrófilos y monocitos, y el segundo paso, los hematíes. Mucho más fiable en el caso del diagnóstico, los granulocitos, neutrófilos y los monocitos, pero hay que estudiarlo todo y además por esta tecnología. Y poco más, y a partir de ahí ver su historia clínica, porque muchos síntomas que los pacientes no consideran importantes, según vas preguntando, van apareciendo y se dan cuenta de que lo tienen. Otras exploraciones son recomendadas si es un paciente joven, un tipaje HLA, por si es necesario o podría beneficiarse de un trasplante de un hermano. Y luego en el seguimiento y al inicio y al seguimiento, el estudio de otros órganos que puedan estar afectados. Riñones, corazón y pulmones son fundamentales, con lo cual es un estudio multidisciplinar. Todo está muy protocolizado en la HPN, no hay mucho que inventar afortunadamente, pero hay que seguir esos protocolos. Como resumen, desde luego, es que los síntomas y los signos son muy variables y no son específicos, con lo cual pueden retrasar el diagnóstico. La hemólisis crónica es el centro de los síntomas del HPN, pero no siempre aparece. Y es importante el diagnóstico precoz para prevenir la trombosis, que puede ser mortal o que puede disminuir muchísimo la calidad de vida porque pueden ser microtrombosis en muchos órganos. La citometría de flujo es la prueba estándar para el diagnóstico y el seguimiento de los protocolos, tanto a la hora del diagnóstico como del seguimiento de toda la enfermedad, es crucial en toda enfermedad rara. Y desde luego la HPN es un ejemplo de esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por esta clara exposición de una gran utilidad, muy didáctica y además por los magníficos esquemas que nos has expuesto. Muchas gracias. Les recuerdo a todos, por favor, que si tienen, que pueden hacer las preguntas en la parte superior de la pantalla, en la pestaña que dice preguntas. No se olviden de realizarlas. Bien, a continuación vamos a dar paso al siguiente ponente, que es el doctor Isidro Jarque Ramos, hematólogo del Servicio de Hematología del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia. El doctor Jarque nos va a abordar el tema tratamiento actual y seguimiento de la hemoglobinuria paroxística nocturna. Cuando quieras, Isidro. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes.
muchas gracias por la invitación a participar en este simposio tan interesante. Y bueno, después de la parte del diagnóstico, comentar el documento. ¿Empiezo otra vez? Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por conectarse a este simposio. Quiero agradecer a los organizadores el haberme invitado a participar y a compartir una tarde con todos vosotros. Bien, después de la presentación sobre el diagnóstico, pues yo voy a hablaros del tratamiento actual y también un poquito del seguimiento del HPN. Entonces, como ha quedado claro en la presentación anterior, es una enfermedad de diagnóstico que puede ser difícil, pero entonces, ¿qué pasa cuando tenemos ya el diagnóstico de esta enfermedad, ¿no? Que tarde o temprano se consigue y se han hecho muchos avances en los últimos años. Entonces, en primer lugar, en esta diapositiva os muestro un resumen de cómo era el tratamiento. Entonces, hasta 2007, el tratamiento era lo que llamamos en hematología tratamiento de soporte. O sea, no había ningún tratamiento basado en los mecanismos de la enfermedad. Entonces, se hacía un tratamiento de apoyo al paciente, básicamente con transfusiones sanguíneas cuando lo necesitaba, también suplementos de hierro. Luego también se usaron factores estimulantes de la eritropoiesis, o sea, la eritropoietina. En determinadas circunstancias, como se ha comentado antes, las trombosis son muy frecuentes y alteran mucho la calidad de vida, incluso acortar la vida, pues también se usaba el tratamiento anticoagulante, ¿vale? Y luego, como en muchas enfermedades en las que no disponemos de un tratamiento específico, utilizamos los corticoides y también los andrógenos con intención de estimular la médula ósea. Luego teníamos el tratamiento más definitivo para entendernos, era el trasplante de médula ósea, que consigue cambiar toda la hematopoiesis, es decir, toda la formación de sangre de una persona, pero es un tratamiento muy agresivo y en estos momentos tiene un papel muy limitado en esta enfermedad. Este panorama terapéutico cambió en 2007 cuando apareció ya en clínica la terapia anticomplemento. Entonces, el medicamento más importante desde 2007 hasta la actualidad ha sido un medicamento denominado Ecubizumab, que seguro conocéis todos, que es el primer medicamento específicamente indicado para el tratamiento del HPN, que fue aprobado por la EMA en la Unión Europea, en el ámbito europeo, en junio de 2007. En esta diapositiva se muestra la estructura de este anticuerpo. Es un anticuerpo tipo IgG, que es un anticuerpo monoclonal, humanizado, y va dirigido contra una parte del sistema de complemento que se llama C5. Ahora os mostraré un esquema general del complemento. El complemento, para quien no esté muy puesto en estos asuntos, es un sistema natural de defensa que nos protege a primera instancia generalmente de las infecciones. Pero claro, cuando el sistema se descontrola, puede tener efectos perjudiciales. Entonces, este medicamento, Ecubizumab, va dirigido contra una porción del complemento que es muy importante. Como podéis ver en este esquema, C5 está situado en el centro de la diapositiva y es un punto clave para que se forme lo que se conoce como complejo de ataque a la membrana. Ese complejo de ataque a la membrana es el causante de la destrucción de los glóbulos rojos, en este caso, ¿no?, de los hematíes. Entonces, en el momento en que anudamos C5 con el anticuerpo monoclonal Ecubizumab, todo el perjuicio que se produce por la activación del complemento, pues deja de producirse y eso tiene una traducción en la clínica de beneficio clarísimo. En esta diapositiva vemos en la parte de la eje de las I, no sé cómo decirlo de otra manera, los niveles de LDH, que es un marcador de hemólisis, de destrucción de glóbulos rojos. Entonces, antes del uso de Ecubizumab es muy alto, son valores muy altos, una media de 3.000 unidades por litro, cuando lo normal es mucho más bajo. Y una vez empezamos a usar el Ecubizumab en los pacientes, esos niveles de LDH, y por tanto que están traduciendo la hemólisis, que es intravascular, disminuyen a valores normales o casi normales. Y esto tiene un
una repercusión beneficiosa clarísima sobre la salud del paciente. Como decía antes el doctor Fernández, es importante que todo esto... Sí, he tocado sin querer. Vale. Entonces, como veis aquí, el primer firmante de este consenso español es la doctora Villegas, que es la moderadora de este simposio. Y en esta guía se establecen claramente las indicaciones de eculizumab en los pacientes con hemoglobinuria paroxística nocturna, con HPN, que tengan alguno de los siguientes, ¿no? Una hemólisis definida por LDH más de una vez y media el valor superior de la normalidad, y síntomas como pueden ser también trombosis atribuibles a HPN, insuficiencia renal crónica, etcétera, etcétera. O sea, una serie de alteraciones en diversas partes del cuerpo debidas a la hemólisis intravascular. Esto es lo que se conoce actualmente como alta actividad de la enfermedad. Como veis en esta diapositiva, son diversos síntomas que se atribuyen a la hemólisis crónica. El más frecuente de todos es la fatiga. Luego también está la disnea, la hemoglobinuria, aunque el nombre de la enfermedad no se ve siempre. La anemia siempre está presente, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos síntomas, cualquiera de estos síntomas puede ser motivo de tratamiento con eculizumab, según se recoge en la ficha técnica de última, que es de 2015. ¿Cómo se pone este medicamento? Bueno, pues en primer lugar, se aconseja que 2 semanas antes de comenzar la inducción, el tratamiento de la enfermedad, haya que vacunar para meningococo. Esto se debe a que al actuar sobre el C5 disminuye la inmunidad natural contra meningococo y podría favorecer las infecciones por este microorganismo. Una vez se ha puesto la vacuna, hay una fase de inducción que es semanal, se ponen dosis de 600 miligramos, dosis totales una vez por semana, y a partir de la 5ª semana ya se pasa a una fase de mantenimiento con una dosis de 900 miligramos, como veis es superior a la dosis de inducción, y esto se pone cada 2 semanas. Esto se pone con carácter indefinido. Esas dosis son independientemente del peso, y entonces cuando estamos delante de un paciente que es un niño que tiene bajo peso, pues hay una tabla que está en la ficha técnica también, en la que explica cómo dosificar el eculizumab. Luego, además de la vacuna para el meningococo, es posible que los pacientes puedan tener todavía infecciones por meningococo porque la vacuna no protege de todos los serotipos de esta bacteria. Y entonces ahí hay debates si poner profilaxis antibiótica a largo plazo, porque hay que recordar que es un tratamiento con carácter indefinido, o no. Entonces, no hay un consenso claro sobre qué tratamiento antibiótico utilizar. Entonces he puesto aquí como ejemplo uno que están utilizando en el Hospital Clínico de Barcelona, que consiste en amoxicilina de lunes a jueves. El viernes ponen una quinolona que se llama levofloxacino y el fin de semana hay descanso, porque hay que tener en cuenta que es difícil la adherencia al tratamiento antibiótico, digamos que es casi de por vida, ¿no? Bueno, el eculizumab hemos visto que funciona muy bien, disminuye la LDH, como os he mostrado en la diapositiva anterior, pero puede ser que no responda el paciente tan bien como nos gustaría, ¿no? Entonces, hay varios motivos. El primero de ellos sería que la hemólisis intravascular continúa, ¿no? Entonces hay una causa muy poco frecuente. Hay una causa muy poco frecuente, que es una variante hereditaria, que se da en pacientes japoneses, es una cosa excepcional, pero esto de forma genética el paciente tiene una variante, un C5 diferente al normal, y entonces el eculizumab no puede funcionar. Aquí la única opción sería cambiar a otro agente que sea distinto de un inhibidor de C5. Eso hasta ahora no era posible, pero a partir de dentro de poco será posible. Luego también tenemos una hemólisis de brecha farmacocinética, es decir,
que los niveles de ecubizumab sean insuficientes. Hemos visto que son dosis única independientemente del peso del paciente. Entonces hay pacientes que sencillamente porque pesan más de la media pueden necesitar más dosis. Esto afectaría a un 10 o un 15% de los pacientes y aquí hay dos opciones más clásicas. Una es disminuir el intervalo entre dosis a 10 o 12 días en lugar de cada 2 semanas, pero esto puede plantear el problema de que llega un momento que cae en fin de semana y es difícil de administrar. Y la pauta más utilizada es aumentar la dosis de cada 2 semanas a 1.200 miligramos en lugar de 900 y luego también siempre queda la opción, sobre todo a partir de cuando estén disponibles los nuevos agentes, de cambiar de agente. Y luego tenemos la hemólisis de brecha, denominada farmacodinámica. Eso le puede pasar a cualquier paciente y se debe a una activación masiva del complemento por una complicación que sucede de forma ocasional. Por ejemplo, una infección. El impacto clínico suele ser mínimo y, claro, la acción que hay que hacer es tratar la causa subyacente. Si hay una infección, tratarla deprisa. Si hay una cirugía también, incluso poner una dosis adicional, etc. Otra causa que cada vez tiene más importancia es de que no responda bien al cubizumab, es la hemólisis extravascular. Entonces, el efecto que tiene cubizumab sobre C5 hace que se acumule una sustancia, otro componente del complemento que se llama C3, y este componente se pega a los glóbulos rojos, a los hematíes, y hace que el sistema normal de fagocitosis, sobre todo en el bazo, destruya los glóbulos rojos. Esto sí que puede tener un impacto muy importante y aquí la única opción sería cambiar a un inhibidor del complemento proximal, es decir, que no sea dirigido a C5 sino a C3. Y por último está lo que ya se ha comentado antes, que es la HPN es una enfermedad que se puede asociar a un componente de insuficiencia medular. En ese caso, la anemia que tendría el paciente no se debe a que el ecubizumab falle, sino a que hay un componente adicional. En ese caso, necesita el paciente un tratamiento adicional generalmente de su aplasia medular, un tratamiento inmunosupresor. Y bueno, luego hay muchísimos estudios en marcha, pero para simplificar voy a resumir lo que está más, digamos, al alcance, a la vista del tratamiento de la enfermedad en los próximos meses en los próximos meses. Entonces, en primer lugar, tenemos un nuevo fármaco que se llama ravulizumab, que también va dirigido contra C5, pero tiene un mecanismo que prolonga la vida media una vez se inyecta al paciente y en lugar de ponerlo cada 2 semanas, permite ponerlo cada 8 semanas. Esto ya es un avance importante y también está establecido en su ficha cómo se dosifica el fármaco en función del peso corporal. Pero el mensaje fundamental es que es un medicamento en lugar de que es prácticamente idéntico al cubizumab, pero en lugar de ponerse cada 2 semanas se pone cada 8, con las ventajas que eso conlleva en calidad de vida. Luego tenemos otro nuevo fármaco que también se llama crovalimab. Este está todavía en fase de ensayo clínico, pero ya se han publicado resultados. Y también este es un inhibidor de C5, pero que actúa en una zona distinta de la molécula. Con lo cual esto permite solventar los pacientes que tienen un C5 diferente, podrían beneficiarse de esta molécula, pero también la ventaja clínica fundamental es que también se administra cada 4 semanas en lugar de cada 2 y sobre todo es interesante que en lugar de ser por vía intravenosa es por vía subcutánea. Esto permitiría incluso el tratamiento domiciliario. Hay datos, pero todavía no está disponible en la práctica. Y luego el medicamento nuevo, que yo diría que está también cerca de poder usarse en estos pacientes, es uno denominado pegcetacoplan. El nombre es bastante complicado, pero bien, lo importante es que es un fármaco que ha dirigido contra C3, con lo cual todas las pegas que teníamos
en los pacientes en que fallaba la inhibición de C5, es decir, sobre todo la hemólisis extravascular, se pueden solucionar usando este medicamento. Se ha hecho una comparativa con pacientes que no van bien con ecubizumab y, como ves en esta gráfica, el tratamiento con el medicamento nuevo mejora los resultados, concretamente mejora muchísimo la anemia de los pacientes. Es un medicamento que se pone por vía subcutánea 2 veces por semana. Entonces, incluso en ficha técnica está descrito cómo hacer el paso de pegcetacoplan a pegcetacoplan, perdón, de los pacientes que están con ecubizumab o con ravulizumab. Entonces, y también está prevista el ajuste de dosis. Si con 2 dosis por semana no es suficiente, se puede pasar a ponerlo cada 3 días. Pero siempre hay que recordar que es por vía subcutánea y que tiene un mecanismo de acción diferente a ecubizumab. Y esta creo que es la última diapositiva. Entonces aquí vemos un resumen de todo esto que comentaba antes. ¿Qué pasa con los pacientes que les ponemos ecubizumab? Tenemos al cabo de 6 meses, que es un tiempo razonable de tratamiento, tenemos un 21% que van perfectamente bien, que tienen una respuesta excelente, no necesitan transfusiones, no tienen anemia. En este caso, el objetivo de las nuevas terapias, a partir de ahora, sería disminuir las visitas hospitalarias. O sea, pasar de 2 semanas a 8 semanas pues puede ser una gran ventaja para el paciente. En los pacientes que son independientes de transfusión pero continúan con anemia, en ese caso el objetivo terapéutico en el corto plazo sería conseguir normalizar la hemoglobina. En los pacientes que de vez en cuando necesitan transfusiones, porque quedan con una situación intermedia de una hemoglobina entre 8 y 10, aquí el objetivo de las terapias nuevas sería conseguir la independencia transfusional. Y luego, por último, hay un 11% aproximadamente que siguen necesitando transfusiones, con lo cual el beneficio del ecubizumab es, yo diría que dudoso. En ese caso, deberíamos buscar medicamentos que garanticen la independencia transfusional y también limitar la acumulación de hielo en el organismo. Y ahí claramente serían los nuevos fármacos los que pueden aportar algo a estos pacientes. Y con esto ya termino y ya quedo abierto a las preguntas que puedan hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Isidro, por esta brillante y exhaustiva exposición sobre el tratamiento del HPN con respuestas más o menos buenas, pero con un útil resumen al final de los nuevos fármacos que pueden ser de utilidad en aquellos casos en que la respuesta no es del todo beneficiosa. Muchas gracias. Bien, a continuación vamos a dar paso a la tercera ponencia de esta primera parte, que corresponde al doctor Mauricio Chandía Cabas, que pertenece al Servicio de Hematología y al Laboratorio de Citometría de Flujo del Hospital Dr. Guillermo Gran Benavente de Concepción, Chile. El doctor Chandía nos va a hablar de la experiencia en el diagnóstico y seguimiento de los pacientes con HPN en Chile. Cuando quiera, doctor Chandía. Bueno, buenas tardes. Yo soy Mauricio Chandía, hematólogo del Hospital Guillermo Gran Benavente, Hospital Público del Sur de Chile, y agradezco a los organizadores por la invitación a este evento. Hoy les voy a hablar un poquito de la experiencia de diagnóstico de seguimiento de HPN en Chile, pero con algunos matices relacionados con mi trabajo en el laboratorio de citometría de flujo. Bueno, en general, esto es un poco los temas que vamos a hablar hoy. En relación a la HPN, ya ha sido un poquito aportado por los ponentes anteriores, en relación a que es una enfermedad muy rara, muy extraña, y con variabilidad clínica importante. Tenemos un clon HPN en habitualmente la mitad de los casos, que puede ser relevante en la parte clínica,
y que puede afectar a personas de toda edad, especialmente jóvenes. En relación a la clínica, el tamaño del clon es muy importante y se asocia con los fenómenos clínicos más importantes, que son la hemólisis, la trombosis y la falla medular. En relación al riesgo que tienen los pacientes en relación al tamaño del clon, como habíamos dicho anteriormente, en esta serie se puede ver que aquellos pacientes que tienen un clon mayor de 60% tienen una incidencia mucho más alta de trombosis y a su vez una menor sobrevida. Asimismo, se puede ver que todos aquellos pacientes que tienen un clon elevado pueden tener mayor frecuencia de síntomas asociados a la enfermedad, como el dolor abdominal, la hemoglobinuria, el espasmo esofágico, la impotencia sexual, cefalea y fatiga. En relación a la clasificación de la HPN, podemos encontrar aquella que está asociada con clones de mayor tamaño, y tenemos la HPN clásica con los síntomas clásicos de la trombosis, la hemólisis intravascular y los demás signos de disfunción muscular lisa, y tenemos también, ¿cierto?, la HPN asociada a otra patología como aplasia o síndrome mielodisplásico con clones más pequeños y cuyo principal síntoma es la falla medular, y la HPN subclínica. En relación a este diagnóstico, podemos ver que la citometría de flujo comenzó a aparecer en los años 80 y como citometría multiparamétrica, pero actualmente desde el 2010 a la fecha ya se habla de la citometría de flujo de alta sensibilidad, que incluye una mayor adquisición de eventos para detección de pequeños clones. Ahora, la citometría de flujo representa, ¿cierto?, la técnica de elección por diferentes aspectos, tales como su posibilidad de ser rápida, alta sensibilidad, un análisis cuantitativo y cualitativo de los clones, análisis en varias líneas, puede ser reproducible y está además estandarizada, especialmente desde el año, ¿cierto?, 2018 con digamos, las guías de la ESCA. Permite esta tecnología, ¿cierto?, la clasificación del clon, monitoreo del tamaño del clon, ¿ya? Aquí tenemos las principales indicaciones del estudio de los pacientes HPN, a quienes vamos a solicitar estos estudios, especialmente pacientes con anemia hemolítica que no tienen otra explicación, pacientes con trombosis en sitios inusuales o en edades inusuales, síntomas asociados, ¿cierto?, como dolor abdominal o disfagia que tengan hemólisis asociada, aplasia medular, con algunos criterios de citopenias periféricas, síndrome mielodisplásico hipoplásico, citopenias idiopáticas, con eso, si nosotros filtramos la presencia de HPN, ¿cierto?, con esas indicaciones, podemos lograr, ¿cierto?, en el laboratorio de citometría de flujo una frecuencia del 6 a 7% de casos. En esta serie, por ejemplo, que se pudo ver que habían 633 pacientes con HPN y en 2.236 muestras estudiadas a lo largo de un periodo cercano a los 10 años. En esta muestra se puede observar que la mayor cantidad de los clones eran pequeños, pero también se obtuvo una gran cantidad de clones que llegaran a un tamaño mayor del 1%. Las guías de la ESCA, como les había mencionado anteriormente, resumen un poco el consenso actual de citometría de flujo y se encarga, ¿cierto?, de normar un poco cómo se hacen estos estudios. Dice que debe realizarse en glóbulo rojo, neutrófilo y monocito, con anticuerpos de 4 a 6 colores, que deben incluir tanto anticuerpos para la identificación de las poblaciones y otro para la detección de las proteínas ancladas al GP. Y por lo tanto debemos informar también la sensibilidad para cada grupo celular. En relación a los factores que tenemos que tener en cuenta para la interpretación del reporte por el clínico, hay factores que son asociados a la presentación, relacionados a la terapia y relacionados con el estudio. Lo relacionado con la presentación, tenemos que ver qué patología es la que el paciente, por la cual se está tomando en cuenta el examen, ¿cierto? Pacientes con HPN clásica tendrán su sintomatología clásica, en cambio los otros tendrán asociada una falla medular. Entonces, relacionado a esto, podemos interpretar si hay clones de mayor o menor tamaño. En pacientes con aplasia, anemia plásica, los clones también pueden significar un factor que favorece la respuesta al tratamiento y pueden ayudarnos también en el seguimiento.
y en pacientes con mielodisplasia nos orientan al uso de la terapia inmunosupresora en vez de inhibidores de terapia epigenética. Y tenemos también que la significación de estos clones con el tiempo puede ser diferente también a la encontrada en los pacientes con aplasia medular. En relación a la terapia, tenemos que tener en cuenta que lo ideal es medir el clon antes de una transfusión y que cuando se ocupan transfusiones, te pueden medir también en los glóbulos rojos más jóvenes, usando el CD71, ¿ya? También tenemos que entender, ¿cierto?, que los glóbulos rojos se diluyen con los glóbulos rojos del donante, por lo tanto, se puede afectar la proporción entre glóbulos rojos 1, 2 y 3, los subtipos celulares, de los cuales nos vamos a referir más adelante. Y en caso de la terapia con eculizumab, también puede haber una suerte de sobrevivencia de los clones más patológicos, ayudados por el anticuerpo monoclonal. En relación a la sensibilidad del test, podemos decir que a mayor cantidad de eventos hay una mayor cantidad de sensibilidad, ¿ya? Y en relación al tamaño del clon, como vamos a ver posteriormente, está asociado básicamente con la posibilidad de detectarlo en aquellos que tienen una sensibilidad menor del 1%, podemos detectar nosotros clones pequeños, y en aquellos que tienen una sensibilidad mayor del 1%, vamos a detectar solamente los clones mayores. Ya para obtener las sensibilidades, el número de eventos es muy importante, y así se recomienda que al menos para monocitos tengamos una sensibilidad al 0,1, lo que implica adquirir 50.000 eventos. En cambio, para glóbulo rojo y neutrófilo, una sensibilidad ideal es llegar al 0,01. Y eso se logra con 500.000 eventos. Esto tiene relación con la cantidad de eventos que uno necesita para poder definir una población celular por citometría. En relación al tamaño del clon, dijimos, ¿cierto?, que el tamaño del clon está asociado con la clínica, y los clones pequeños nos sirven para monitorizar el tratamiento o evolución de los pacientes. El tamaño del clon en total lo podemos, ¿cierto?, ver con los glóbulos blancos especialmente, ¿ya? Porque los glóbulos rojos, como decíamos anteriormente, pueden disminuirse el tamaño por las transfusiones o presentar hemólisis. Sin embargo, el clon de glóbulo rojo nos permite la subdivisión en poblaciones, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, especialmente la tipo 3 tiene una significación clínica importante relacionada con los fenómenos trombóticos, una mayor frecuencia de fenómenos trombóticos. Ya, los clones de neutrófilo y monocito son generalmente homologables, ¿ya? Y siguen una tendencia lineal, y por lo tanto uno puede estimarlos a partir de estas poblaciones en general, el tamaño global del clon. Para el diagnóstico del HPN nosotros necesitamos al menos 2 proteínas ancladas al GPI deficientes en al menos 2 poblaciones celulares deficientes, ¿ya?, con el fin de excluir los casos que sean negativos por defecto técnico o por exclusión genética. El informe debe decir, ¿cierto?, cuando hay un clon HPN más del 1%, se le pone el nombre de clon HPN. Cuando es de 0,1 a 1, se habla de una población menor o un clon pequeño, y cuando es menos de 0,1 se informa como raras células con deficiencia de GPI o con fenotipo HPN, porque la significación clínica de estos clones puede ser diferente de acuerdo a la interpretación y a los factores que vimos anteriormente. En relación a la situación de HPN en América Latina y Chile, podemos decir que no hay mucha información respecto de esta situación en la bibliografía. Sí, en nuestro país tenemos un diagnóstico centralizado y disponible para todos los pacientes del sistema público de salud, ¿ya? Y que no tenemos una estadística, pero sí consultada la colega que está a cargo del laboratorio, nos dice que durante los últimos 12 meses se han realizado 150 estudios en los cuales se han encontrado casos positivos para algún clon, independiente del tamaño, y 11 casos representan un clon mayor al 10%. ¿Ya? Esta población de pacientes está filtrada por las indicaciones un poco parecidas a las que vimos en las diapositivas anteriores, así que representaría eso un reflejo un poco aproximado de lo que es nuestra frecuencia de presencia o de diagnóstico, digamos, de HPN. En relación a la terapia,
podemos decir que tenemos autorizada en nuestro sistema público solo terapia de soporte, no tenemos acceso a Icurizumab para los pacientes que lo requieran, por motivos del costo, pero sí estamos empezando a tener acceso a algunos ensayos clínicos, como el Commodore 2, así que eso ya representa una posibilidad real de que estos pacientes puedan acceder a estos medicamentos. En relación al trasplante de médula ósea, en nuestro país al menos está autorizado para pacientes HPN, tanto de donante familiar idéntico o haploidéntico, en casos que no respondan a la terapia o que tengan síntomas de trombosis o que sean, digamos, muy sintomáticos. En relación a la experiencia en otros países, tenemos este trabajo mexicano en el cual se analizaron 117 pacientes. Este es un trabajo del año 97, no tengo claro cuál fue el método de diagnóstico de estos pacientes, pero sí se puede decir que hay incluidos tanto adultos como pediátricos de 4 ciudades de México, no diferencia en sexo, la forma de comienzo fue aplasia medular, citopenias, hemólisis y trombosis, ¿ya? Con diferencias por edad, especialmente los adultos fue más frecuente la aplasia y la hemólisis, ¿cierto? Y en pediatría el diagnóstico inicial más frecuente fue PTI y las manifestaciones hemorrágicas, y la sobrevida a 10 años de los adultos y los niños fue diferente, y a 15 años también se mantiene similar en los niños, y en los adultos disminuye un poco. La principal causa de morbimortalidad en niños en esta serie fue la hemorragia, que no es una causa habitual de mortalidad en los adultos. En relación a la evolución, hay un estudio norteamericano, ¿cierto?, de Nueva York, en la cual se refiere que podría, o se infiere, que podría haber un factor étnico en la evolución de algunos pacientes que se siguieron a lo largo del tiempo, observándose un tiempo de trombosis menor en los pacientes de etnia latinoamericana y afroamericana respecto del resto de los pacientes, ¿ya? Y lo mismo, la sobrevida está disminuida en estos grupos respecto a los otros pacientes, lo cual los autores concluyen que podría haber algún problema étnico asociado con la evolución. Sin embargo, puede también haber otros factores que no hayan sido considerados, especialmente tipo sociodemográfico. Y también en relación a este estudio podemos ver cómo los pacientes con HPN clásica tienen una sobrevida menor que los pacientes que tienen una aplasia medular, que lo habíamos visto también en las diapositivas anteriores. En relación a las conclusiones que podemos obtener de esta presentación, es que la HPN es una patología heterogénea y de baja frecuencia. Las principales manifestaciones clínicas están relacionadas directamente al tamaño del clon. La principal técnica para el diagnóstico es la citometría, que es útil tanto para el diagnóstico como para el seguimiento de los pacientes en tratamiento. Cuando como clínicos veamos los informes, tenemos que tomar en cuenta el límite inferior de cuantificación por cada grupo celular, porque podemos subdiagnosticar clones pequeños si el test no tiene la sensibilidad adecuada. Y en nuestra realidad latinoamericana, el HPN es un problema subdiagnosticado, con evolución clínica desfavorable en relación a otras etnias, de acuerdo a algo de evolución, pero faltarían seguramente más estudios para poder comprobar estas afirmaciones. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Chandía, por esta puesta al día del diagnóstico del HPN y por habernos informado de la situación del HPN en Chile y en América Latina. A continuación tenemos tiempo para una discusión y les ruego por favor que si nos quieren realizar alguna pregunta, solamente hasta el momento nos han puesto en una sola, por lo tanto, por favor, les ruego si tienen preguntas que rápidamente nos las comuniquen. Por otra parte, les ruego a los doctores Fernando Fuertes y Isidro Jarque que participen también en la discusión. Damos paso, por lo tanto, a la fase de discusión con ruegos y preguntas. Bien.
Mientras se animan las personas, yo voy a hacer alguna pregunta. La primera de ellas es, ¿consideráis que las guías que realizamos en el año 2016 tendrían que ser actualizadas? ¿Cuál es vuestra opinión? Bueno, sí, eso empiezo a hablar yo. La verdad es que yo creo que están todavía perfectamente vigentes. Lógicamente, tienen que ser actualizadas con los nuevos tratamientos que van saliendo. Eso es lógico, ¿no? No sé si habría que esperar hasta su autorización y su utilización o ya empezar a actualizarlas ya. Pero lógicamente es el mayor cambio que hay. La clínica no ha variado, los criterios diagnósticos no han variado y hoy por hoy el Gold estándar de diagnóstico no ha variado y está incluido, pero los tratamientos sí que hay que darle una vuelta a las guías. Tengo que comunicaros que el doctor Chandía ha tenido que dejarnos, pero le haremos llegar las preguntas y él contestará puntualmente a todas las preguntas que queramos realizarle. Hay otra pregunta que yo también quería hacer y se la hago también al doctor Fernández. En su experiencia, ¿qué porcentaje de pacientes con clonas inferiores al 1% evolucionan hacia HPN? Yo no me gusta llamarla clásica, hacia HPN hemolítica. ¿Cuál es su experiencia? Y si quiere también contestar el doctor Jarque, pues pueden contestar ambos a esta pregunta. En mi experiencia no ha evolucionado ninguna, pero también es cierto que llevamos contabilizando el tamaño de los clones solamente unos años, que pueden ser 10 años, 9, 10 años. A lo mejor no es tiempo suficiente como para que evolucionen a fases clínicas, porque desde luego desconocemos cuánto tiempo llevaban las HPN floridas desde que tenían el clon. En mi experiencia no ha evolucionado ninguno, pero estoy convencido de que en circunstancias individuales tienen que evolucionar a la fuerza. Todas las HPN clínicas provienen de un pequeño clon que va creciendo con el tiempo. Isidro, ¿cuál es tu opinión? ¿Se me oye? Sí. Sí. No, nada, pues yo sí coincido con Fernando en las dos cosas. Lo primero, lo de la guía, también estoy de acuerdo en que ya va viendo medicamentos que hacen necesario una actualización de la guía de 2016. Y luego, en cuanto a lo del clon, pues sí, está claro que esto pasa como con todas las enfermedades. En todas las LDC hay una fase de linfocitosis, en todos los mielomas hay una fase de gamapatía, pues aquí es lógico pensar que en todas las HPNs hay una fase de HPN subclínica, ¿no? Pero claro, el tiempo necesario no lo sabemos cuál es. Entonces, lo que podemos hacer es el seguimiento, como está previsto, y ya está. Pero sí, en la experiencia nuestra tampoco hemos visto ninguno de los que tienen un clon tan bajito que haga una HPN hemolítica. Bien, muchas gracias. Vamos a pasar a una de las preguntas que nos hace Verónica del Val Vicente. El tratamiento con eculizumab que bloquea C5 implica mayor riesgo de infección por meningococo. ¿Qué efecto secundario tendría el bloqueo de C3, Isidro? Sí, bueno, pues el bloqueo de C3 no está claro, ¿sí? Pero por supuesto había que vacunar también igual que las vacunas que se ponen actualmente, que se recomienda de meningococo, y luego de paso muchas veces también se aconsejan otras vacunas parecidas a las que se ponen en los pacientes que se les quita el bazo, pues hay que tener en cuenta que aparte del defecto inherente a la inhibición de C5, los pacientes con HPN son más sensibles a cualquier infección que puede provocar una crisis. Entonces, la protección de los pacientes con las vacunas es muy
está muy indicada, ¿no? Y me he perdido un poco la pregunta. Sí. No, es que, ¿qué efecto secundario tendría el bloqueo de C3? ¿Cree que ya hay cierta experiencia acumulada que demuestra que hay varios medicamentos, ahora luego lo comentamos, que bloquean C3? ¿Se ha demostrado que en ellos haya mayor infección? No. Hoy por hoy, lo que sabemos, no hay mayor incremento de infecciones. ¿No? Sí. Bien, entonces yo quería, al hilo de lo que has estado comentando, en el momento actual que estamos en pleno periodo de vacunación, ¿cuál cree que debe ser nuestra postura en relación con los pacientes con HPN? ¿Se puede considerar a estos pacientes con inmunodeprimidos? Y esto viene de la mano de algo que dice Emeterio García Gómez, que hablemos algo del COVID y del HPN. Bien. Bueno, supongo que Fernando a lo mejor también quiere decir algo, pero bueno, yo que referente a la vacuna de COVID, pues efectivamente la vacuna de COVID y cualquier vacuna en un paciente con HPN puede desencadenar una crisis, pero la experiencia que hay en ese sentido es que son crisis recortadas, o sea, no ha habido ninguna complicación importante. En los pacientes que llevan un inhibidor, lo ideal es poner la vacuna cuando mayores niveles se supone que hay de inhibidor. Por ejemplo, si lleva Eculizumab, pues en la primera semana después de la dosis sería lo ideal para protegerlos digamos, del exceso de complemento que se puede generar por culpa de la vacuna. Pero al final el balance de si vacunar o no vacunar está claro que se inclina a vacunar, porque si una vacuna es peligrosa, una infección por COVID es peligrosísima. O sea que eso sí que encima sabemos que favorece las trombosis, con lo cual un paciente con HPN que ya tiene tendencia trombótica, le metemos una infección con tendencia trombótica, se podía ser realmente una catástrofe, ¿no? O sea que entonces, vacunar siempre. Sí, sí. ¿Aconsejáis que se pongan esta tercera dosis que se está recomendando actualmente? Pues yo si se la ofrecen, pues sí, yo creo que hay que ponerla, claro. Sí, yo creo que esa es la opinión generalizada, ¿eh? Pues y que además estos enfermos no se pueden considerar como inmunodeprimidos en el sentido estricto de la palabra. Yo creo que se ha demostrado que todos aquellos que están con tratamiento con anti-CD5, incluso con el COVID, han ido, mañana habrá una sesión sobre este tema, han ido francamente bien. Es decir, que prácticamente el COVID ha supuesto para ellos menos que una gripe. Por lo tanto, yo creo que los enfermos con HPN tratados con anti-CD5 realmente se comportan de una manera muy satisfactoria, muy benigna, por así decirlo. ¿Cuál es tu opinión, Fernando? La misma, exactamente la misma que tú. Primero, defensor absoluto de la vacuna. El pequeño efecto secundario que puede tener es ridículo frente al beneficio que le pueden dar. La tercera dosis claramente recomendada, pero no por inmunodepresión, sino por el mecanismo fisiopatológico de la HPN. Si estamos hablando de que se liberan citoquinas en los monocitos y en los neutrófilos anómalos y que tiene tendencia protrombótica, lógicamente una enfermedad que es proinflamatoria como es el COVID puede causar una devastación si no están tratados. Afortunadamente, los que lo han cogido, que estaban tratados, tenían inhibida esa vía de hiperinflamación y efectivamente han tenido COVID muy, muy leves. Pero mejor tenerlo más leve todavía estando vacunado. Efectivamente. Tenemos aquí otra pregunta que dice Antonio Vivas que hay otros medicamentos en fase de ensayo, que si los podíamos indicar. Efectivamente, ¿quieres tú decir algo? Para si no, sí. Isidro. Hombre, hay medicamentos, para empezar hay un montón de biosimilares de Eculizumab y luego también, que también están en fase de ensayo clínico en general, pero que van a estar disponibles en breve. Y luego también el Abuvizumab, que es para entendernos sería el Eculizumab de larga duración, de 8 semanas. Bueno, yo creo
Va a estar disponible por vía intravenosa, pero también por vía subcutánea. O sea que... Sí. Yo creo que aquí, vamos, además del PCetoplan, que ya está aprobado por la FDA, que es subcutáneo y que ya se ha hecho un estudio en fase 3 y que está muy avanzado y que con una respuesta magnífica, evaluado en 80 pacientes, en los cuales se ha demostrado que aumenta la hemoglobina 3,8 y que disminuye porque es un anti-C3, disminuye la hemólisis extravascular. Hay otros dos también que son orales, el de Anicopan, que es oral, que es antifactor D, y que también parece que Risitano lo ha estudiado en 10 pacientes y se ve que hay un cambio en la LDH, un aumento de la hemoglobina, o sea que está en vías de desarrollo. Y luego también el Itacopan, que es antifactor B, que también es oral, que se ha demostrado un estudio en fase 2 hasta la semana 13 y se ha visto que hay un aumento de 3,2 gramos de hemoglobina. En un 80% de los pacientes la hemoglobina sube por debajo de 12 y ya sin transfusión, por supuesto, aumenta la calidad de vida con un FAGID superior a 11 puntos y los reticulocitos se normalizan, bueno, se disminuyen y disminuye la bilirrubina. Es decir, que en este momento estamos en vías de desarrollo de varios productos que pueden ser eficaces en el futuro en el tratamiento del HPN, sobre todo en la hemólisis extravascular, aunque también son eficaces en la hemólisis intravascular. ¿Queréis alguna otra? Sí, comentar tengo aquí una serie de preguntas, pero pero es que tengo un problema porque me salen las primeras, pero ya luego ya no puedo ver el resto. A ver ahora. Sí. Sí, vale. Tengo más preguntas. Olivia Moreno pregunta, ¿puede contar el doctor Jarque un poquito más sobre el tratamiento con pegcetacoplan? ¿Está en ensayo autorizado, farmacoadministración? Bueno, es lo que acabamos de decir, que de momento está aprobado por la FDA, pero todavía no está aprobado por la Agencia Europea del Medicamento. Está muy avanzado, pero todavía no está autorizado. Por lo tanto, hay que esperar un tiempo hasta que esto se produzca. Luego, José Luis Fernández pregunta, ¿el equivalente de Eculizumab que se puede suministrar cada 2 meses, Ravulizumab, hay noticias que lo cubra o esté cubriendo el Sistema Nacional de Salud? Isidro. Pues hasta lo que yo sé, en estos momentos todavía no, pero parece que es en breve. O sea, es que ahora hay que tener en cuenta que está todo parado por lo que todos sabemos, pero está muy avanzada la negociación y se espera que este año que entramos ya esté disponible. Actualmente se está poniendo vía ensayo, solo. Vale. Otra pregunta de María Jesús Saavedra Ramil, que se la paso a Fernando. ¿Cuándo estarán disponibles los nuevos tratamientos en España? Pues eso va unido a la respuesta anterior de Isidro. Pues cuando la administración se desbloquee con la situación actual y consideren que haya que aprobarlo, pues ojalá que cuanto antes. Es cierto que el Eculizumab en un porcentaje muy elevado sienta bien, pero la frecuencia de cada 2 semanas es pesada para los pacientes. Pero eso ya depende más de la administración que de los médicos. Vale. Hay otra pregunta que también se la paso a Fernando, de Edison Alomoto Valseca, que dice, ¿existe algún estudio en pacientes con HPN que produzca alteraciones en el funcionamiento del hígado? Que yo conozca, no, la verdad. Yo tampoco lo conozco. Que yo conozca, no. Bien. Luego, pregunta de Mireia Caratalá para el doctor Jarque. ¿La pauta de profilaxis del antibiótico para los pacientes con Eculizumab con descanso fin de semana es igual pediátrico o en adultos? Buena pregunta. Bueno, pediátrico no podría ser porque en los niños las quinodonas como el levofloxacino no se aconsejan, están
más bien contraindicadas porque pueden tener efectos perjudiciales sobre el cartílago de crecimiento. Entonces, que esa es una dificultad de las quinolonas en general, incluso en los adultos puede haber problemas de tendinitis, etc. Entonces, esa pauta, la ventaja que tiene es que solamente es un día de quinolona y es bastante cómoda, porque, como decía antes, es que es el cumplimiento del tratamiento. O sea, estar tomando antibióticos todos los días, varias veces, para siempre, pues llega un momento que el paciente más disciplinado puede llegar un momento que claudique y que no se lo tome, aunque el médico piense que sí que se lo está tomando, ¿sabes? Que es el problema de estas cosas. Pero en niños no sería aconsejable, la verdad, por la quinolona. Bueno, hay muchas otras preguntas que no enumero, que todas están en relación para cuándo podrán estar estos tratamientos para el público en general. Hay que tener paciencia porque de momento ya lo hemos dicho que todos están en investigación y en experimentación y todavía ninguno ha sido aprobado por la Agencia Europea del Medicamento y por lo tanto tienen el índice de posicionamiento terapéutico aprobado. Por lo tanto, hay que esperar. Bien. Otra pregunta que se la propongo a los dos. ¿Con el tratamiento, con eculizumab, el tratamiento antibiótico es por vida? Yo creo que la profilaxis antibiótica y el cuidado con los antibióticos sí que es por vida. Luego, la forma en la que se haga el tratamiento antibiótico o el pacto, entre comillas, en el que se llegue con los pacientes es diferente. Yo, por ejemplo, con mis pacientes no toman una profilaxis antibiótica de por vida, pero están absolutamente, bueno, yo pongo mi mano en el fuego que al menor síntoma de fiebre o de infección se toman los antibióticos a una dosis de carga y acuden a urgencias ya. Entonces, frente a la duda entre ellos y yo, como dice Isidro, de no tomar medicamentos de por vida y de que pueda haber abstinencia terapéutica, porque es muy cansado tomar antibióticos de por vida, yo prefiero y ellos prefieren tenerlo siempre presente y actuar en ese momento. ¿No es lo que recomiendan los británicos? Pues no es lo que recomiendan los británicos, pero bueno, pero es lo que es al final es la vida real. Sí. Aquí tenemos otra pregunta, pero yo quería hacer una pregunta. ¿Con qué tamaño de la clona considera que sería necesario o aconsejable comenzar la anticoagulación profiláctica primaria? Que esto es un aspecto muy, muy importante cuando no están tratándose con eculizumab o con ningún otro tipo de terapéutica anticomplemento. Los dos, ¿qué opináis? Lo clásico ha sido siempre un clon de más del 50%. Eso, en neutrófilos, eso ha sido lo que siempre se ha dicho de poner una profilaxis con anticoagulantes. 50%. Pero es una cosa realmente arbitraria. Que lo que también está claro es que los anticoagulantes no protegen bien a los pacientes. O sea, lo que les protege de verdad es la terapia anticomplemento. Sí, sí. Y efectivamente un 20 o 30% de los pacientes que están con terapéutica de anticoagulación profiláctica primaria hacen trombos. Y quería preguntaros a los dos, ¿hay algún otro factor, otro tipo de, no sé, de prueba que nos pueda indicar que esos pacientes son proclives a hacer trombosis? ¿Qué pensáis, por ejemplo, no sé, de algún estudio de coagulación concreto, etcétera? Hombre, yo creo que los estudios de hipercoagulabilidad yo sinceramente no creo que estén indicados. Ya bastante estado procoagulante tienen con la HPN como para que tengan otro más. Solamente si existieran antecedentes familiares francos de otra causa de hipercoagulabilidad, yo estudiaría si hay algo sobreañadido, pero si no, creo que no existe, creo que no hay una justificación para estudiarlo. Y que además, pues como dice Isidro, sí, con más de un 50% de clon, sí, pero si tiene un 30 y tiene
clínica de tener microtrombosis, como una insuficiencia renal, no lo anticoagulas y no le pones tratamiento, es que al final lo que protege es el tratamiento anticomplemento. Totalmente de acuerdo, sí, sí. Claro. Bien, tenemos aquí una pregunta de Álvaro Palma Riverón. Dice, ¿el ravulizumab subcutáneo también es eminente su uso en España? Todavía está en fase de investigación. Precisamente existe un ensayo clínico en el que hay varios hospitales en España en que están realizando esta técnica, este tratamiento, pero todavía, como todo lo que hemos comentado hasta ahora, pues tiene que ser aprobado. Los ensayos clínicos conllevan después que sean aprobados por la FDA, por la EMA, que tengan un índice de posicionamiento terapéutico. Es decir, que el futuro eminente no está todavía muy consolidado, pero sí que en un futuro próximo todos estos medicamentos se podrán utilizar sin problema. Después vamos a ver, ya con esta acabamos porque hemos finalizado el tiempo. Olivia Moreno pregunta, ¿al hilo de los antibióticos estáis a favor de ponerlo como profilaxis? Bueno, Fernando ya ha dicho que no los pone de rutina y yo sinceramente tampoco. Quiero decir que yo lo he puesto ahí porque es ya se ha visto ponía cortesía de las doctoras del hospital clínico, pero yo es que me fío más de una actitud que aparte nos ha ido bien con otras enfermedades de tratamiento precoz y acudir a urgencias rápidamente, pues como igual que se aconseja a los esplenectomizados, porque lo otro yo creo que es que directamente es imposible de cumplir. O sea, es Posible. Todos los días antibióticos, aparte las posibilidades de resistencias que puede haber. Yo creo que el mensaje más importante que tiene que quedar de esto es que la vacuna solo no protege de las posibles infecciones que pueden tener estos pacientes. Y que una infección, aunque no sea por meningococo, les puede descompensar. Con lo cual, en la práctica, lo mejor es que a la fiebre, cuando tengan fiebre, que antibiótico empírico y consultar con su hematólogo o incluso acudir a urgencias. Si ahora en una situación de esta, por ejemplo, este puente, si una persona con HPN tiene una fiebre, debería pasarse por urgencias, porque es que es la forma de asegurarse que no le pase nada grave. Sí, sí. Hay un aspecto que a mí me ha llamado mucho la atención, que es el que ha comentado el doctor Jarque, y es que el alcohol amplifica el complemento, como la cirugía, las infecciones, etcétera. Y esto me parece muy importante cuando has hablado del fin de semana, muy importante para tener en cuenta en personas jóvenes que los fines de semana se van de botellón y que yo creo que eso no, realmente es así y que yo creo que eso sí que sería para comentar en las próximas guías. Este aspecto debíamos de analizarlo y tenerlo en cuenta. ¿Qué os parece? Porque yo la verdad que desconocía que el alcohol podía amplificar también el complemento. Pues que en el tratamiento del HPN, como en todas las enfermedades, pero en el HPN en particular, la educación y la conversación debe ser constante entre médico-paciente. O sea, y todas esas causas de incremento del complemento deben saberlas y ser responsable. Me refiero a ser responsable, no ser responsable, hacerse responsable de sus propios actos, que eso tenemos que hacerlo todos, sino saber que eso puede desencadenar un tipo de crisis y saber actuar en consecuencia. Claro, decir esto después de estos 2 años en los que todo el mundo ha estado en una situación como extraña, yo sinceramente, o sea, los pacientes que llevo de HPN han sido casi los que mejor han llevado una situación de confinamiento y de control. O sea, ellos ya se controlaban de antes, les ha resultado muy fácil controlarse. Pero bueno, claro, tiene la educación constante y las conversaciones constantes son necesarias, entre otras cosas porque incluso hasta el médico se le olvidan muchas veces todas las cosas que pueden desencadenar una elevación del complemento. Bien,
¿Algún comentario más queréis hacer para finalizar ya esta parte de ruegos y preguntas? Yo Nada más. me esperaría a la siguiente ponencia, que seguro que va a generar preguntas también. Bien, pues si no hay ninguna pregunta más, vamos a dar paso a la siguiente ponencia. La siguiente ponente es la doctora, es Adriana Reyes, que es paciente de HPN y que nos va a hablar de un tema que es sumamente interesante, puesto que ella conoce muy bien, es mujer, ya ha estado embarazada 2 veces y entonces nos va a hablar precisamente de mujer y embarazo. Cuando quieras, Adriana. Hola, buenas tardes. Mira, primero que nada quería hacer un agradecimiento, sobre todo a los médicos, a todos en general, ya que como pacientes pasamos por muchos de ellos, por su labor y su dedicación a la hora del diagnóstico. A la Asociación HPN por su apoyo, por ponerme en contacto con otros iguales que mí y así no sentirme sola al ser una enfermedad ultra rara. A Jordi Cruz por ayudar a crearla y por animarnos e insistirnos a participar e integrarnos a divulgar nuestra experiencia y así ayudar a los demás. A mi familia y muy especial a mi madre, Janet, por estar allí desde el primer síntoma, por no perder la esperanza cuando escuchó que no tenía cura. Sin ella no estaría aquí. Gracias, mami. Y Adriana, sí, a mí, por continuar sobre todo en la lucha como paciente, que es la nuestra. Les invito también a formar parte de la asociación. Quería hacer también una introducción más que nada de mi diagnóstico, antes de hacer un poco hincapié sobre mi experiencia con el embarazo. A mí me diagnosticaron por el año 91 con una aplasia medular. Entre tantos ingresos que tuve y muchos medicamentos de soporte, en el año 99 me aparece mi primera crisis hemolítica. Recuerdo bien que estaba pasando el último año de bachillerato. Fue cuando empezó algo nuevo para nosotros, entre ir y venir y múltiples ingresos, obviamente, en Ecuador, porque soy originaria de Ecuador, por cierto. En Ecuador, pues, lo único que obtenía eran malas noticias y malas esperanzas de vida referente al HPN. Recuerden uno de esos ingresos que tuve, fue un nefrólogo el que a mí me diagnostica la HPN, porque como se bien sabe, pues no se tenía mucho conocimiento de la enfermedad. Me hacen varias punciones medulares y en esta última punción querían descartar una posible leucemia y ver qué tan activa estaba la aplasia medular. Ahí se dan cuenta que la aplasia estaba curada, no tenía leucemia, no sabíamos qué era lo que a mí me estaba pasando. Fue que ahí tenía un poco afectado el riñón y hacemos una interconsulta con un nefrólogo. En una de estas pruebas rutinarias fue el nefrólogo que semanas después me habla de esta HPN, que para nosotros era totalmente desconocida. Entre tanto, pues, asimismo me mantuvieron con medicamentos de soporte, obviamente también porque no había esperanza de vida. Recuerdo aquellos momentos cuando a mi madre se le dice que esta enfermedad no era conocida y que tampoco no había tratamiento alguno. Por el año 2001 empieza una crisis, 2001 empieza una crisis en Ecuador del feriado bancario, empieza la inmigración a todas las partes de Europa y de América. Nos recomiendan uno de los países, bueno, fue una fundación muy pequeñita, recuerdo, que se nos habla de que si podíamos nosotros tener las posibilidades de emigrar a España, tanto por el idioma y esto, pues mi madre decidió que podíamos venir a España, obviamente, por la economía y por buscarme una mejor calidad de vida a mí. Llego aquí a España en el año 2001, me vuelven a hacer pruebas rutinarias,
y otra vez me vuelven a hacer una tercera punción medular en el hospital, en la Mutua de Terraza, recuerdo. En la Mutua de Terraza hay un hematólogo, ve que soy yo la que le digo que traigo el diagnóstico desde Ecuador, que me habían diagnosticado la HPN, pues por ahí él se ve como un poco encaminado y él ve que en el hospital clínico podría haber una mejor atención para mí, ¿vale? Pues podría haber una mejor atención a mí y fue en el año 2005 que conozco a la doctora Ana Gaya porque hice una insuficiencia renal aguda y fue ella la que me pone como candidata para un ensayo clínico que en ese entonces pues era el único del que se hablaba para la HPN. En ese lapso de tiempo fui aceptada a dicho ensayo. Recuerdo tanto que a los pocos meses, que ahí viene, a los pocos meses de estar en el ensayo, me quedo embarazada. Menudo lío que les armé a los médicos porque tanto no sabía yo que claro, una de las normas que tenía para estar en el ensayo era como paciente no quedarse en embarazo. Obviamente la doctora Gaya y el equipo médico me recomiendan de que lo mejor para mí, porque no había estudio alguno de que el medicamento podría afectarle al feto. Entonces, hubieron unas decisiones propias que no sabíamos de si continuar con el embarazo, porque también se me recomienda que podría terminar con el embarazo. Y estaba yo ahí en un balance en si tener una mejor calidad de vida con aquel medicamento que era el único que podíamos tener para una mejor calidad de vida, obviamente, para la HPN, o el sueño de toda mi vida, que era el de ser madre. Obviamente, yo elijo el segundo, de poder ser madre. Recuerdo también de que la doctora ya me deriva a la maternidad, que era el centro más especializado para anexo al clínico, al hospital clínico, pues me hace la derivación con uno de los mejores ginecólogos obstetra de aquellos tiempos, que no recuerdo bien el nombre. Me hace la derivación para hacer el seguimiento propio de un embarazo de alto riesgo. Se suspende momentáneamente las visitas hematológicas, no del todo, porque habían las visitas ancladas internamente tanto con la hematóloga, pero dentro de la maternidad. Ahí recuerdo que, claro, para los tres, tanto hematólogo, para mí y para el ginecólogo, fue una aventura también porque era la primera paciente para dicho médico con HPN. Entonces, cualquier novedad que había o duda que yo tenía, siempre se la hacía llegar al doctor y él, pues, yo le decía, no, pregúntale a la doctora Gaya, que es la que me está siguiendo, que él te resolverá dudas referente a la enfermedad. Pero quiero agradecer también y hacer enfoque de que a mí siempre en la maternidad, los médicos en general y el equipo médico me hicieron sentir muy, muy segura, y eso me daba a mí una tranquilidad también de saber de que estaba en buenas manos y que todo el embarazo fue normal. Solo recuerdo una recaída, que tuve una fiebre, me hicieron un ingreso rutinario, me pusieron sangre porque se me habían bajado los niveles de hematocritos y esto, pues, y claro, desencadenó una crisis hemolítica. Como yo tenía la HPN un poco estable, no hubo mucha preocupación y entonces la evaluación fue buena, porque recuerdo que al llegar al término del embarazo, no terminé con las 40 semanas porque el parto se me adelantó.
el parto se me adelantó, tuve la niña un poco prematura de 36 semanas, pero dentro de lo normal. El embarazo, el parto fue natural. La niña nació un 16 de diciembre, un poco antes de las Navidades, que para mí también fue un regalo maravilloso tenerla casi cerca de estas fechas que no, la verdad no me lo esperaba, pero dentro de todo la niña está sana. La niña está sana porque le hicieron unas pruebas, me acuerdo, de sangre y yo pues ellos ya sabían de que la enfermedad no era hereditaria, sino que era adquirida y entonces eso también a ellos les dio la seguridad. 10 años después me vuelvo a quedar embarazada porque mi hija, la mayor, se sentía muy sola y nos venía diciendo de que quería tener una hermanita o un hermanito. Pues nosotros con mi pareja nos estuvimos hablando y claro, y vimos que podríamos volver a ser padres. No me vuelvo a quedar embarazada. Esta vez tengo tratamiento porque antes eso también no estaba en tratamiento, estaba solamente con medicamentos profilácticos que era la heparina y medicamentos propios de lo que es el embarazo. Pero esta vez sí estaba ya con el eculizumab, que me aumentaron las dosis. Recuerdo también que me aumentaron las dosis porque yo tenía una dosis estándar y al estar embarazada, pues ahí sí ya se me recomienda de subir un poco la dosis para evitar el riesgo de trombosis. Estuve también con heparina los 9 meses del embarazo, bueno, las 40 semanas que duraba en teoría el embarazo. Y también me recomendaron que la heparina me la siga poniendo después del posparto. Entonces esto fue lo único que, las recomendaciones que me dieron, pues yo obviamente las acaté. Seguí los controles médicos, que esta vez me costó muchísimo este segundo embarazo emocionalmente porque ya tenía una edad que empezaba a mirar la vida de otra manera y el miedo de de las complicaciones, porque ya sabía que al ser un embarazo de riesgo, los controles eran diferentes, eran más rutinarios, pero claro, eso a mí realmente no me importaba. Yo lo que quería era salvaguardar a mi bebé y que todo llegara a buen término. También cogí una diabetes gestacional, pero que fue muy bien controlada dentro de todo. También creo que este último embarazo no tuve muchas complicaciones, lo disfruté más, aunque emocionalmente me costó también, pero dentro de todo me inducieron el parto, porque como tenía la diabetes gestacional, no querían que yo me sobrepasara, no llegara a las 40 semanas, sino que me inducieron el parto antes, porque para poder que la niña no, como era yo soy muy pequeñita, la niña no se desarrollara un poco más. Entonces, al inducirme el parto, fue un parto muy largo, que terminó en cesárea. La niña nace bien, un 22 de mayo. Actualmente tiene 4 añitos, mi peque también. Y puedo decir que en la actualidad las niñas están sanas se enferman dentro de lo normal, lo que es, bueno, lo que son los niños, y obviamente pues yo en especial la experiencia que tengo como madre, para mí ha sido lo mejor que me podía haber pasado, y si lo puedo volver a repetir, aunque ya no lo voy a volver a repetir porque ya me hice una ligadura de trompas, yo pues pienso de que toda mujer que quiera hacerlo, obviamente, las recomendaciones propias del hematólogo. En mi caso, mi embarazo fue a buen término porque mi HPN siempre había sido estable. Entonces, yo creo que, también puedo decirlo que como yo he sido un poco rebelde con la enfermedad, pues eso como que a mí me ha ayudado también siempre a tirar para adelante. Yo cuando me centré en lo que es el embarazo, la HPN la dejé como un poco aparcada y obviamente pues me centré más en lo que es las visitas
al médico referente al embarazo para no tener un poco más de esto mentalmente. Pero de ahí, pues, ¿qué les puedo decir a las mujeres que se quieran quedar en embarazo? Que, sobre todo, mi consejo, que todos los sueños son difíciles de alcanzar y si te pones a analizarlos, no lo haces nunca. Siempre que sigan el impulso de su corazón y esa voz interna, sobre todo, pues, para poder conseguirlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Realmente nos has realizado una exposición extraordinaria, con un currículum vitae que verdaderamente ha sido genial. Yo he disfrutado mucho escuchándote y nos has además puesto a punto de todas las pequeñas contraindicaciones, bueno, digo pequeñas que a veces pueden ser mayores, que pueden aparecer en el seno de el embarazo en una mujer con HPN. Y además yo veo que prácticamente pues has dado en el punto diciendo que te han tenido que incrementar la dosis de eculizumab, que has estado con profilaxis primaria con heparina de bajo paso molecular. Es decir, que realmente felicito también a la doctora Gaya porque ha hecho un seguimiento de tu enfermedad que no se puede mejorar en ningún aspecto. Enhorabuena y felicidades. La única cosa yo sí que te quería preguntar es si después me imagino que estarías un tiempo después con eculizumab, pero si en el momento actual estás o no con eculizumab. Actualmente estoy en un ensayo clínico con ravulizumab. Subcutáneo. Subcutáneo. Me lo administro yo misma en casa y voy al hospital cada 8 semanas. Sí, muy bien y fenomenal, ¿no? No tienes ningún problema ni de ningún tipo. No, por ahora yo estoy estable. Yo por ahora estoy estable y haciendo los seguimientos rutinarios que cuando me toca pues voy al hospital y como siempre he tenido esa, bueno, no sé si la suerte o la ventaja de que el HPN en mí está estable, pues yo creo que eso también juega bastante a mi favor. Eso, yo creo que podemos abrir un turno de preguntas, por favor, si alguien, yo creo que seguro que hay muchísimas mujeres que quieren hacerles múltiples preguntas a Adriana. Yo sí que, la verdad, otro comentario, realmente te retiraron del ensayo en el primer embarazo y después del trabajo de Kelly se ha demostrado claramente que no se debe de quedar una mujer embarazada sin tratamiento con anti-C5. Es decir, que es recomendable que toda mujer embarazada esté con HPN, esté en tratamiento con cualquier, vamos, como en este momento con eculizumab para un embarazo más seguro y además para que también, porque antes del tratamiento con eculizumab, de un 8 a un 20% de las mujeres fallecían pues, generalmente por trombos y además esos trombos generalmente se producían posparto, pero realmente pues con la venida del eculizumab en este trabajo de Kelly demostró que de 75 mujeres embarazadas, ninguna había tenido complicaciones serias, es decir, no había habido ninguna mortalidad y que además también los niños, aunque había habido fetos muertos y algún aborto prematuro, pero los niños habían nacido bien, sin ningún problema y se estaban criando pues, de manera normal. Yo me gustaría... Ya vamos a empezar a ver si hay algún comentario de los doctores Jarque y del doctor Fernández Fuertes y vamos a ver las preguntas que hay para Adriana. Bueno, yo hasta que empiecen a aparecer más preguntas, decirle a Adriana que tengo un problema con su presentación. Yo soy muy duro para lo malo y soy muy blando para lo bueno, con lo cual se me ha caído ahí el lagrimón en mitad de la presentación porque me gusta que las cosas terminen bien y me ha encantado que terminen bien.
Sí, a mí también me ha conmovido mucho la historia y eso, que fuiste muy valiente, ¿no? Y has dicho una verdad como un templo, y es que en la vida tenemos que decidir a veces sin tener todas las cartas encima de la mesa, y a veces hay que decidir por la emoción, porque si nos guiamos queremos ser totalmente racionales, no podemos decidir, porque siempre hay cosas a favor y en contra. En este caso, tu deseo de ser madre te ayudó a tomar una decisión que además ha sido totalmente exitosa. O sea que enhorabuena y eso, felicidades, de verdad. Gracias. Tenemos dos preguntas. Una de las dos son anónimas. Una pregunta dice que nosotros vivimos en otro país. ¿Es difícil conseguir el medicamento si nos decidimos ir para España? A ver, contestación del doctor Rodríguez Fuentes y de Isidro Jarque. ¿Qué pensáis? Hombre, yo creo que en principio, si entran dentro del Sistema Nacional de Salud y cumplen los criterios, pues tendrán, no será igual de tedioso que a un paciente de nacionalidad española. Siempre las administraciones en un tratamiento caro ponen algún tipo de complicación, pero al final la evidencia es la evidencia y lo tendré. Yo, si queréis, en 30 segundos cuento mi experiencia con los dos pacientes primeros que tuve, que por cierto son los dos primeros que salen cantando en el vídeo. O sea, conocía a la primera, Catalina, voy a decir su nombre, ¿no? Porque estoy convencido de que no le importará, desde hacía muchos años, y salió la indicación de eculizumab, con lo cual lo pedí. Bueno, el proceso fue trágico con la dirección, porque, bueno, tú lo conoces, Ana, porque lo comenté muchas veces contigo. Sí, me llegó a mí también, sí. Absolutamente trágico, diciendo que quitara la indicación yo, y bueno, una cosa tremenda con tonterías. No todas las administraciones son iguales y desde luego la actual no es igual que la que hubo en aquel momento. Y en pleno momento de aquella batalla campal, en una guardia mía, tengo que contestar una anticoagulación de un señor que tenía una trombosis portal, desconocido para el servicio de hematología por todas partes. Voy a la habitación y empiezo a hacer la historia, y mientras estaba haciendo la historia yo decía, oye, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer que era otra HPN. Y al día siguiente, pues no solamente tenían una petición de tratamiento, sino que tenían dos. Bueno, aquello fue... ya fue trágico, pero creo que ahora las cuestiones ya están mucho más normalizadas y que dentro del sistema español de salud, si cumplen los requerimientos, bueno, puede ser más o menos papeleo, pero al final se le dará. Me llamó la atención mucho que, no, la verdad que lo desconocía, de la presentación del doctor chileno, que en Chile no está aprobado el eculizumab. Me llamó muchísimo la atención y en ese momento se me pasó por la cabeza que muchas veces cuando yo me quejo de las condiciones de mi trabajo, habría que pensar muchas veces en las condiciones de otras personas que son verdaderos héroes como médicos y como pacientes, ¿no? Una reflexión más emotiva que científica, probablemente. Sí. Yo creo que quizá el problema es acceder al servicio público de salud. Yo creo que eso es lo que veo mayor el problema, porque para acceder no se puede acceder, vamos, tiene que uno estar empadronado, trabajando, etcétera. Yo creo que eso es lo único. Una vez esa persona tiene por así decirlo, los papeles oficiales en regla, los médicos ante una HPN que cumple los criterios de tratamiento, desde luego hoy día se realiza con relativa facilidad. Isidro, ¿tú qué opinas? Sí, pues eso, que lo difícil es tal vez el estar metido en el sistema, pero una vez en el sistema nosotros no miramos ni nombre ni apellidos. O sea, suelen ser informes anonimizados cuando se someten a los comités para aprobar el medicamento, por lo menos en mi ámbito, y se aprueban sin saber si solamente sabemos edad,
sexo prácticamente, pero no sabemos ni nombre, ni apellidos, ni nada, ¿sabes? Y las circunstancias clínicas puramente para hacer un juicio que verdaderamente sea justo. Es que no hay influencias que no deban influir. Hay otra persona que insiste sobre el COVID y HPN. Yo creo que se lo dejo para la sesión de mañana, en la cual va a haber una ponencia sobre COVID y HPN. Pero hay otra persona que dice, también anónima, que dice que cuánto tiempo se puede estar con terapia anticoagulante. Hombre, yo creo que, por ejemplo, personas que tienen una fibrilación auricular o cualquier otro proceso están con anticoagulantes toda su vida. Es decir, que la anticoagulación, si no hay efectos secundarios, se puede y está bien realizada, se puede mantener toda la vida. Bien, y luego otra pregunta está en relación con, dice Antonia Vivas, yo me embaracé justo cuando el Icolusumab se aprobó, no tuve medicación, me pinché heparina, pero no recomiendo esto. Después del embarazo tuve trombosis venosa cerebral, nunca sin tratamiento. Efectivamente, yo creo que esta es la primera recomendación, que no se debe de quedar embarazada una persona con HPN hemolítica o clásica sin tratamiento con Eculizumab, y que se debe de poner siempre en toda persona que está indicado siempre en toda persona embarazada. Otra cosa, vamos a ver, hoy todos son anónimos casi, en esta segunda parte de la conferencia. Solo tenemos el tanto por ciento de clona que aplicar al tratamiento, ¿no tienen en cuenta otros parámetros? A ver. No, la indicación de tratamiento es fundamentalmente clínica, o sea, depende del tamaño de la clona, depende de si tenga trombosis o no las tenga, depende de su clínica. Con lo cual, no única. Es más, yo creo que muchas veces es casi lo que menos miramos. El exactamente. De la clona, efectivamente. Es una anécdota. Sí, dentro de la normativa o de las indicaciones de tratamiento precisamente no influye nada el tamaño de la clona, sí influye para la profilaxis primaria antibiótica, pero no para el tratamiento. Yo creo que el doctor Fernando los puso muy claramente cuáles serán las indicaciones, se las puedes repetir si quieres, si las tienes a mano, que indican el tratamiento con Eculizumab. Sí, eran... transfusiones, trombosis. Sí, no recuerdo en qué diapositiva estaba, pero bueno, sí, era clínica de trombosis, transfusiones y alteración de órganos vitales con disfunción. Insuficiencia renal crónica o insuficiencia renal aguda de repetición. Pulmonar, etcétera, etcétera. Disnea, dolor abdominal, etcétera. Cualquier síntoma. Cualquier síntoma discapacitante. LDH aumentada, claro. Claro, cualquier síntoma discapacitante. Sí, sí. Bien, a ver si tenemos alguna otra más pregunta. No tenemos más preguntas que hacer. Bueno, si queréis vosotros hacer alguna pregunta, Adriana. Ya habíamos dicho muchas cosas bonitas. Sí. No, yo lo que no sé, y os lo pregunto a todos, yo creo que es una cosa muy importante de conocer en el momento actual, si es que con los nuevos fármacos anticomplementos se han tratado en el embarazo, que todavía creo que no, y si son tan efectivos como el Eculizumab. Yo creo que eso sería una pregunta muy importante para el futuro. Si las nuevas terapéuticas también son útiles, lo mismo en la trombosis para reducir el riesgo trombótico y bien también para evitar, por lo tanto, hacer un embarazo más seguro. Bien, yo por mi parte, Adriana, yo no tengo, si no queréis hacer más preguntas, no tengo ya más preguntas que hacer. Y yo creo que, que vamos a dar fin a esta presentación. Yo creo que hemos aprendido mucho todos y hemos profundizado en el conocimiento del HPN. Creo que hemos cumplido ampliamente los objetivos planteados.
Antes de finalizar el simposio, pues me gustaría agradecer a los ponentes, a todos, por vuestras excelentes presentaciones. A Adriana por su presentación emotiva y además muy útil para todas las mujeres que se han quedado embarazadas o que se quieren quedar embarazadas. Y bueno, y por lo tanto ser un soporte muy importante para el resto de pacientes. Yo quiero dar las gracias a la Asociación de Pacientes, como tiene que ser, y a Jordi Cruz por organizar esta sesión, y a todos ustedes por su atención y sus preguntas. Espero que la sesión haya sido de utilidad, sobre todo para los pacientes con HPN, que es la finalidad de nuestra misión como médicos. Muchas gracias y buenas tardes. Y con esto cerramos la sesión. Adiós a todos. Tú me encontraste para poder cobijarte, mi calor te hace feliz. Me susurraste siempre juntos, no te marches, no puedes vivir sin mí. No puedes vivir sin mí. No te toco, no te veo, pero no te tengo miedo. Si me insistes, hoy te llevo, pero sigo con mis sueños. Los monstruos en el espejo ya se fueron, ya se fueron. Tú serás mi pasajero, pero sigo con mis sueños. Me acostumbraste a seguirte a todas partes y ahora saco mi valor. Y no me gusta, pero tampoco me asusta este mundo de los dos. Este mundo es de los dos. No te toco, no te veo, pero no te tengo miedo. Si me insistes, hoy te llevo, pero sigo con mis sueños. Los monstruos en el espejo ya se fueron, ya se fueron. Tú serás mi pasajero, pero sigo con mis sueños. Seamos amigos, nunca estar vencidos. Siempre llegaremos a nuestro destino. Si te tuve miedo, si me